Amén, hermanos. Pues bueno, vamos a estar dando inicio a nuestra clase el día de hoy. Por cuestiones fuera de nuestro control, nos reunimos una vez más por medio de Zoom, pidiendo a Dios que la próxima semana podamos estar en persona. Pero pues vamos a comenzar con la clase. Estamos continuando bajo la serie Características de la Iglesia del primer siglo. Amén. El día de hoy va a ser la parte número 2. Y en el estudio anterior, si recuerdan, aprendimos que el movimiento de Yeshua o Jesús surgió dentro del judaísmo fragmentado del primer siglo. Yeshua, siendo un judío practicante del judaísmo, tomó como discípulos a otros judíos igualmente practicantes del judaísmo. Pero el propósito de Yeshua no fue de continuar el mismo judaísmo que se estaba practicando, sino fue de enseñarles la correcta manera de vivir la revelación de las escrituras hebreas que fue dado al pueblo judío. Amén. Y es por eso que miramos en los evangelios este roce entre el liderazgo religioso judío y Yeshua, porque Yeshua vino para corregir lo que el ser humano había torcido a través de la infiltración de doctrinas y tradiciones humanas. Después de la muerte, resurrección y ascensión de Yeshua, los discípulos continuaron enseñando la doctrina de Cristo sin dejar de ser judíos. Amén. Y hago énfasis en esto porque una vez más, como lo comenté la enseñanza pasada, por ahí se cree que Yeshua vino para instituir un nuevo sistema religioso, una nueva religión, que hoy día se le conoce como el cristianismo. Pero a través de lo que miramos las enseñanzas pasadas, miramos que no fue así. Yeshua simplemente vino para restaurar y corregir lo que ya Dios había dado originalmente. Amén. Y si esto es correcto, si esta idea que les estoy explicando es correcto, entonces debemos de ver evidencia de esto en la Biblia. Así que vamos a mirar unos versículos bíblicos del libro de los Hechos, que es el libro que registra la historia eclesiástica, la historia de la iglesia del primer siglo. Vamos a ver si los discípulos y los apóstoles cambiaron de religión o continuaron viviendo como judíos, practicando el judaísmo, pero un judaísmo según la interpretación y enseñanza de Yeshua. Amén. Entonces, vamos a comenzar en el libro de Hechos, como ya les mencioné. Va a ser capítulo 2, versículo 46, por favor. Hechos 2:46. Hechos 2:46 dice así. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían junto con alegría y sencillez de corazón. Amén. Entonces dice que permanecían unánimes cada día en el templo. ¿Cuál templo es este? El templo de Jerusalén, donde el judaísmo, o sea, aquellos que pertenecían al judaísmo se reunían para llevar a cabo el culto según la Torá. Entonces ahí es donde estos discípulos perseveraban y se reunían, dice, cada día en el templo. No dice que ellos fueron y abrieron otra iglesia, ¿verdad? Que abrieron otra institución. No, continuaron en el templo porque era parte de su vida. Aún después de la muerte, resurrección y ascensión de Yeshua, ellos continuaron practicando su fe en el templo. Vamos ahora a Hechos capítulo 3, versículo 1.
Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Amén. Entonces, una vez más, dice que Pedro y Juan, dos de los apóstoles más sobresalientes de los que tenía Yeshua, dice que ellos subían al templo. Una vez más, este es el templo de Jerusalén a la hora novena. ¿Por qué? Porque parece ser que era una costumbre, una tradición, pudiéramos decir, del judaísmo de orar a la hora novena. Ahora, con esto quiero aclarar que no todas las tradiciones son malas en sí. O sea, una tradición no es mala. Hay tradiciones que pueden ser buenas. Lo que hace la diferencia entre una tradición buena o mala es si esa tradición contradice o se pone por encima de la palabra de Dios. Amén. Entonces, esta tradición de orar a la hora novena, obviamente no se opone a lo que ya estaba escrito, así que no hay nada malo que ellos continuaban con esta práctica y dice que subían al templo. Amén. Ahora vamos a otro, a Hechos capítulo 21, versículos 26. 21-26, dijiste. Sí. Sí. Dice, entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, hab- habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Amén. Entonces aquí tenemos ahora el gran apóstol Pablo, que dice que tomó a unos hombres con él, que si ustedes lo leen en contexto, eran varones de la fe en Yeshua, y dice que se purificaron y entraron en el templo. ¿Ok? Y dice para anunciar el cumplimiento de la purificación cuando habían de presentarse la ofrenda de cada uno de ellos. Parece ser que estos hombres habían hecho un voto porque según la Torah, cuando se hacían votos, se iba al templo a purificar y entregar una ofrenda. Entonces Pablo se unió con ellos y cumplió con este ritual según la Torah que se hacía en el templo. No porque era cristiano, sino porque era un judío practicante del judaísmo, pero con la fe en Yeshua. Amén. Entonces, tenemos que tener disculpen, el hecho de que el templo de Jerusalén es el corazón y el centro del judaísmo del primer siglo. Y bueno, no solamente el primer siglo, o sea, siempre ha sido, desde que se levantó el templo, siempre ha sido el corazón. O Vámonos sea, pues. no podía existir el 4:22, judaísmo dale, sin dale, el templo. Amén. dale, A ver, aquí dale, se oye ruido. dale, las Ay, A ver. 4:22. No ah, creo. disculpen, hermanos, que aquí se oye ruido. El que se acaba de conectar, si le puede poner mute, gracias. Ok, bueno, continuamos. Entonces, como les explicaba, el templo de Jerusalén era el centro, el corazón del judaísmo. De hecho, la Torá ordenó a cada hombre que se presentara 3 veces al año en Jerusalén para conmemorar las fiestas bíblicas celebradas dentro de sus muros. El hecho de que el libro de los Hechos documente las continuas visitas de los apóstoles al templo sirve como una indicación de que se mantuvieron firmes en su identidad y prácticas judías. Entonces vamos a ir a otro pasaje que va a seguir confirmando este hecho. Vamos a, una vez más, en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 16. Dice, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se, pues se apresuraban
por estar el día de Pentecostés, se le fuese posible en Jerusalén. Amén. So quería llegar a Jerusalén en el día de Pentecostés. Si recuerdan, Pentecostés es una de los 7 Moedim, o como se le conoce, una de las 7 fiestas o celebraciones que registra la Torá. Y esta en hebreo se le llama Shavuot. Y Shavuot es una de las 3 festividades que la Torá manda de ir a Jerusalén. Entonces Pablo, obviamente él estaba trabajando en el ministerio, pero parece ser que él quería hacer una pausa para ir a Jerusalén y celebrar Shavuot, tal como lo manda la Torá, tal como el judaísmo lo había practicado hasta ese punto. Vamos ahora ahí mismo, en el libro de los Hechos, ahora capítulo 18, versículo 18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Amén. So ahora está aquí indicando que el apóstol Pablo dice que él se rapó la cabeza porque había hecho voto. Ahora, ¿qué voto había hecho Pablo que requería que se rapara la cabeza? A ver, hermanos, ¿ustedes pueden pensar en algo? O sea, ¿qué voto había hecho Pablo que pues aquí indica que se rapó la cabeza? ¿Alguien sabe? ¿No? Bueno, pues es un voto que está en la Torá. So, vamos a ir a Números capítulo 6, versículos 1 al 5. Vamos a ir ahí para agarrar un poco de contexto acerca de este voto que según las escrituras uno se tiene que rapar la cabeza. Números capítulo 6, versículos 1 al 5. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, hablad a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartaren haciendo voto de Nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrán de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas o ni secas. Todo el tiempo de su nazareno, de todo lo que se hace de la vid, desde los grinillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato, no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. Amén. Entonces, según la ley del voto nazareo, y quiero que entendamos la diferencia entre nazareo, como dice aquí, a nazareno, con N, ¿ok? No es lo mismo, a veces uno se confunde porque son palabras muy similares. Nazareato. Sí, el voto nazareo es este voto que la Torah acaba de explicar. Y un nazareno es alguien que vive o habita en la región de Nazaret. Entonces no es lo mismo, ¿ok? En este caso, una vez más, pues estamos hablando del voto nazareo. Y según lo que dice aquí la Torá, la persona que se sometía a este voto voluntariamente, porque no era forzado, tenía que dejarse crecer el cabello hasta cumplir el tiempo del voto.
Por ejemplo, si uno se comprometía con Dios, pues me voy a apartar un mes, entonces, o 3 meses, o 6 meses, o un año. Por ese periodo de tiempo no podía pasar navaja por la cabeza, así que el pelo crecía, ¿ok? Después tenía que raparse el cabello largo y este era quemado como una ofrenda a Jehová, después de haber cumplido el tiempo. Es muy probable que este fue el voto que había hecho Pablo y por eso es que el libro de Hechos indica que Pablo se había rapado la cabeza a causa de su voto. Esto es una vez más evidencia que demuestra el hecho que Pablo continuó viviendo como un judío practicante de la Torá. Amén. Porque si Pablo estaba enseñando que ya no teníamos que guardar la ley, entonces, ¿qué está haciendo Pablo aquí guardando este voto nazareo? ¿Verdad? No, no tiene sentido. Entonces estamos aquí presentando evidencia que Cristo no vino a formar una nueva religión, sino que Él continuó con el judaísmo que el Padre le entregó al pueblo de Israel, pero un judaísmo corregido, reformado, restaurado. Amén. Ahora les voy a pedir que me acompañen a Hechos capítulo 10, versículos 9 al 14. Hechos capítulo 10, versículos 9 al 14. ¿Ya? Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Amén. Entonces aquí, hermanos, tenemos este famoso pasaje donde Pedro, igualmente uno de los grandes apóstoles de Yeshua, tuvo un éxtasis, tuvo una visión, ¿ok? Y el dato interesante de este suceso es que, primeramente, según la cronología, esto ocurrió aproximadamente 10 a 15 años después de la resurrección de Yeshua. Es importante tener esto en mente por el hecho de que Pablo continuó observando la Torá en cuanto a las leyes de la comida. ¿Cómo sabemos esto? Porque el versículo 13 dice, o más bien Pablo respondió diciendo, ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Recuerden, esto es, 15, es de 10 a 15 años después de Yeshua. Y hasta este punto, Pedro aún no había comido comida inmunda. En otras palabras, Pedro continuaba observando la Torá en cuanto a los alimentos, lo que en hebreo se le llama kasherut. ¿Ok? Son las leyes en la Torá que explican qué uno debe comer o puede comer de acuerdo a la voluntad del Padre. Entonces, ¿por qué es que Pedro no había comido cosas que la Torá declaraban como inmunda? ¿Por qué es que Pedro aún no se había echado un cóctel de camarón o unas carnitas michoacanas o unos taquitos al pastor? ¿Por qué? Porque aún vivía como judío, observante, obediente a la Torá. Amén. Entonces aquí tenemos una evidencia contundente. Existen más ejemplos, pero creo que con estos queda claro el hecho de que los discípulos de Yeshua no dejaron de practicar el judaísmo.
Más bien ellos continuaron con la reforma del judaísmo que Yeshua inició. Contrario a lo que muchos creen, Cristo no vino para crear una nueva religión llamada cristianismo. Él vino para corregir lo que el hombre había torcido. Vino para llevarnos de regreso a la adoración y estilo de vida que el Padre originalmente entregó a su pueblo por medio de Moisés. Y si aún esta idea no es concreta en nuestras mentes y tenemos ahí todavía unas dudas que si esto es así, que Yeshua no vino para crear un nuevo sistema religioso, vamos a ver qué fue lo que Yeshua enseñó. Vamos a Mateo capítulo 23 versículos 1 al 4. Mateo 23 del 1 al 4, por favor. Entonces habló Yeshua a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guárdalo y hazlo. Mas no hagas conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y los ponen sobre los hombros de sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con el dedo quieren moverlas. Amén. So, ¿qué dijo Yeshua? No le hagan caso a los escribas y fariseos y no guarden lo que dijo Moisés. ¿Dijo eso Yeshua? No. ¿Qué fue lo que dijo? En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos, así que todo lo que ellos les digan que guarden, guárdenlo y háganlo. Pero dice, no hagan conforme a sus obras. ¿Por qué? Dice, porque dicen y no hacen. En otras palabras, Yeshua está diciendo que no sean hipócritas como ellos lo eran. Pero no está diciendo nada en contra de lo que Moisés escribió. ¿Cómo sabemos esto? Aquí cuando hace la mención de que los escribas y fariseos se sientan en la cátedra de Moisés, creo que ya les había explicado esto la vez pasada, pero si no recuerdan, la cátedra de Moisés era una silla especial en cada sinagoga desde la cual se leía la ley de Moisés. Esta silla representaba la autoridad de Moisés para enseñar los mandamientos de Dios. Cada vez que alguien leía de la ley, lo hacía desde la cátedra de Moisés para enseñarla con la misma autoridad de Moisés. Y les voy aquí a compartir mi pantalla para que ustedes vean una foto de una cátedra que se descubrió hace unos años. Permítanme que este no era. A ver. ¿Sí? Miren mi pantalla. Se veía, ¿Sí? pero ya, yo no veo, no sé, no veo, yo no lo veo. Oh, ya. Ya se va. Ok, perfecto. So, aquí tenemos esta cátedra que se descubrió. Si tienen ustedes un poco de conocimiento del alfabeto hebreo, van a ver que aquí en esta cosa que se mira como un asiento tiene escritura hebrea, ¿ok? Y aquí era donde se sentaban los escribas y fariseos. Y pues posteriormente los encargados o los principales de la sinagoga. Entonces aquí ellos se sentaban y desde esta silla enseñaban la Torá. Y es por eso que Yeshua dice, cuando vean o escuchen a los escribas y fariseos que leen de la cátedra de Moisés, o sea, que están leyendo de la Torá de Moisés, dice, todo lo que ellos digan, guárdenlo. ¿Por qué? Porque está leyendo de la Torá, está leyendo de la palabra de Dios. Entonces Yeshua nos está indicando que no tenían que guardar la Torá, sino que no tenían que ser hipócritas. Ese era el problema. So, aquí tenemos este ejemplo de la boca de Yeshua, donde Él nos está invitando a que tenemos que guardar los mandamientos. Amén. Entonces, vamos a ir a otro pasaje de la Biblia que ya nos va vamos a ir avanzando.
porque vamos a descubrir cuál era el nombre de aquellos discípulos de Yeshua cuando se reunían, cómo los identificaban. Amén. Entonces, vamos a Hechos capítulo 28, versículos 21 al 22. Hechos capítulo 28, versículos 21 al 22. Entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Amén. So aquí tenemos, si toman el contexto, a la élite religiosa que está cuestionando a Pablo. Quieren oír de él acerca de la secta al que él pertenece, porque dice que es notorio, se ha hecho famosa. Entonces, recuerden que en el primer siglo, dentro del mundo judío, del judaísmo, habían muchas sectas. Descubrimos en el estudio anterior que una secta simplemente era una rama que uno escogía porque se identificaba, pero que pertenecía al mismo judaísmo. Y ya hemos mencionado, por ejemplo, la secta de los fariseos, los saduceos, los celotes, los esenios, o sea, habían varias sectas, varios grupos, pero todos pertenecían al judaísmo. Entonces, siendo que los discípulos de Yeshua continuaron viviendo como judíos, eran parte del judaísmo, con la diferencia de que ahora ellos habían abrazado la idea de que Yeshua era el Mesías y que estaban viviendo la interpretación de la Torá según Yeshua. A ellos se les llamó, se les identificó como otra secta, otro grupo dentro de este mundo del judaísmo. Y es por eso que en este caso acabamos de leer que a Pablo se le va a cuestionar acerca de la secta a la que él pertenece, porque es una secta que se estaba haciendo famosa. Amén. Y la semana pasada les presenté varias fuentes ah, respetadas donde comprueban el hecho de que el movimiento de Yeshua, que ahora se le llama cristianismo, originalmente comenzó como una secta. Y les voy a presentar aquí una de ellas que les presenté. Es la Enciclopedia de la Historia Mundial en el artículo La separación del cristianismo del judaísmo. Y dice así, en el siglo I después de Cristo, los cristianos eran esencialmente solo una secta más del judaísmo. Amén. Entonces eran parte del judaísmo, no eran separados. Pertenecían a la religión, si le queremos llamar así, a la religión del judaísmo. Entonces, la semana pasada concluimos con una pregunta que el día de hoy vamos a contestar. Después de identificar que los seguidores de Yeshua eran una secta dentro del judaísmo, les pregunté cómo se le llamaba a la secta de los seguidores de Yeshua. ¿Cómo? ¿Ok? ¿Por qué es importante esto? Porque esto es parte de las características o la identidad de la iglesia del primer siglo. Ya miramos que las sectas tenían nombres, tenían los fariseos, saduceos, celotes, los helenistas, herodianos, todos tenían nombres. Y si el movimiento de Yeshua era considerada una secta más dentro del mundo judío, ¿cómo se llamaba esta secta? Así que vamos a descubrir esto según lo que dice el libro de los Hechos. Vamos a Hechos capítulo 24, versículo 5, por favor. Dice, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta
de los nazarenos. Amén. Entonces aquí tenemos este pasaje donde, una vez más, si ustedes se toman el tiempo de estudiarlo y leerlo en contexto, vamos a descubrir que se trata sobre una de las muchas acusaciones contra Pablo por parte del liderazgo religioso judío. En este caso, acusaron a Pablo de ser cabecilla o líder de la secta llamada los Nazarenos. Gracias a este versículo, nos damos cuenta que la secta de los seguidores de Yeshua se les llamaba los Nazarenos. Entonces, ¿cómo les llamaban a los seguidores de Yeshua? A ver, hermanos, ¿cómo se les llamaba? Los nazarenos. Así es, los nazarenos, la secta o el grupo de los nazarenos. Ahora, ¿por qué se les llamaba así? ¿Tienen ustedes una idea? ¿Por qué se les puso el título o el nombre nazarenos? A ver, hermanos, ¿tienen una idea? Porque Yeshua creció en la ciudad Nazaret, tal vez. Así es, así es. Recuerden que a Yeshua le llamaban Yeshua de Nazaret. ¿Por qué le llamaban de Nazaret? Recuerden que ya hemos estudiado esto anteriormente. Dentro del mundo judío son muy, o sea, los nombres que se encuentran en la Torah de las personas que existieron en la Torah son muy limitados. O sea, tenemos a Abraham, Jacob, José, o sea, hay una lista, pero igual es limitada. Lo que significa que en un cierto tiempo pueden haber varias personas dentro de la misma familia o incluso dentro de la misma comunidad que van a tener el mismo nombre. Por ejemplo, puede ser que habían muchas personas que se llamaban Simón. Incluso ustedes leen el Nuevo Testamento, habían varios hombres que se llamaban Simón. Igual, muchas personas que se llamaban Abraham o Josué. O sea, habían muchas personas que tenían el mismo nombre y una de las maneras que hacían la diferencia para identificar a alguien era poniéndole el apodo de donde ellos eran. Entonces, en el tiempo de Yeshua había muchos Yeshuas. Incluso, y si ustedes leen el Nuevo Testamento, hay varios hombres que se llamaban Jesús o Yeshua. Entonces, para poder entender de quién estamos hablando, en el caso este de Yeshua, nuestro Mesías, siendo que él vivió y creció en Nazaret, entonces para distinguirlo le ponían Yeshua de Nazaret. En otras palabras, Yeshua es nazareno. Entonces, por ese motivo es que a los seguidores de Yeshua, a los seguidores del Nazareno, les pusieron el título de los nazarenos. Entonces, eran los seguidores del Nazareno. De ahí es donde viene este nombre. Entonces, originalmente, a los seguidores de Yeshua, el Nazareno, les habían puesto el nombre de los nazarenos. Ahora, aparte de la evidencia textual que acabamos de leer en el libro de los Hechos, les voy a presentar aquí dos fuentes de los llamados padres de la iglesia, quienes eran estos líderes que después de los apóstoles surgieron, y pues muchos de ellos escribieron cosas que estaba pasando en la historia de la iglesia en ese entonces. Y gracias a estos registros es que tenemos muchas cosas importantes que el Nuevo Testamento no indica, porque obviamente se escribió en el primer siglo, y la iglesia pues continuó después del primer siglo y estos padres de la iglesia fueron quienes escribieron la historia después de ellos. Entonces aquí les voy a presentar dos fuentes. Primero que todo tenemos a Tertuliano. Él vivió entre los años 155 a 220. Él hizo una obra que se llama Adversus Marción o En contra de Marción.
en la sección 4 o en el folio 4, sección 8, fíjense cómo él describe a los seguidores de Cristo. Dice, el Cristo del Creador tuvo que ser llamado Nazareno, de acuerdo con la profecía, de donde los judíos también, por esa misma cuenta, nos designaron los nazarenos después de él. ¿Ok? Entonces, según lo que dice Tertuliano, nosotros tenemos el nombre de los nazarenos porque seguimos al Nazareno, a Cristo. También tenemos aquí a Epifanio de Salamis, que vivió en los años 310 a 403, en su obra llamado Panarión, en el folio 6, sección 7, donde dice, por lo tanto, los santos discípulos de Cristo también se llamaban a sí mismos discípulos de Jesús. Entonces, como de hecho eran. Pero cuando otros los llamaron nazarenos, no lo rechazaron, siendo conscientes de la intención de aquellos que se llamaban así. Los llamaban nazarenos a causa de Cristo, ya que nuestro Señor Jesús fue llamado el Nazareno, como lo dicen los evangelios y los hechos de los apóstoles. Amén. Entonces tenemos aquí dos fuentes de historia eclesiástica que confirman por qué se les llamaba los nazarenos y era a causa de Jesús o Yeshua de Nazaret. Además de estos testimonios de estos líderes de la iglesia, también tenemos evidencia lingüística que apoyan al hecho de que se les llamó nazarenos a los seguidores de Yeshua. Por ejemplo, actualmente a los cristianos se les llama Notzri en hebreo. Se los voy a poner aquí en el chat por si lo quieren ver. Así es como en hebreo se le llama a los cristianos, Notzri. Ahora, Notzri, si lo traducimos literalmente, significa nazarenos. Notzri, nazarenos, es lo mismo. Entonces, en la lengua hebrea, actualmente, se nos identifica como los nazarenos. ¿Por qué? Porque desde el principio así se nos llamó. Ahora, también tenemos en la lengua árabe que a los cristianos se nos llama Nazraní. ¿Ok? Ahí está una vez más en el chat, Nazraní, así es como se nos llama en árabe, que también viene de la palabra nazareno. Pueden ver ustedes ahí que lingüísticamente se oye similar, Nazraní. Y por lo tanto podemos ver que lingüísticamente y históricamente, por el hecho de que pues tenemos las fuentes de la historia, que afirman sobre el hecho que los seguidores de Yeshua originalmente se les llamó los nazarenos. Entonces, ¿cuál es el nombre de la secta de los que siguen a Yeshua? Los nazarenos. Además de este título, el libro de Hechos nos da otro nombre que se les llaman a los que son de la secta de Yeshua. Entonces ya entendimos que se nos llamaba o se nos llama nazarenos. Y ahorita vamos a ver otro título que usan para describir a nosotros que seguimos a Cristo. Pero antes de eso, ¿alguna pregunta, algún comentario? ¿Está quedando claro el tema? ¿Sí? Ya ahorita bien. Perfecto. Entonces acompáñenme a Hechos capítulo 24, versículo 14. Hechos 24, 14. Pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo
todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Amén. Entonces, en este versículo que forma parte de la defensa de Pablo, podemos ver que a la secta de los seguidores de Yeshua también se les identifican como los del camino. Si ponen atención al versículo que acabamos de leer, la palabra camino está en mayúscula. ¿Por qué? Porque es nombre de aquellos que siguen a Yeshua. Entonces, el camino era un nombre o título que describía la forma de vivir que Yeshua enseñó a sus discípulos. Amén. Entonces, se les llamaba la secta de los nazarenos, pero también se les llamaba aquellos los del camino. Y cuando hablamos del camino, estamos hablando del camino que Yeshua enseñó. ¿Y cuál fue este camino que Yeshua enseñó? Él enseñó el camino de Dios. Recuerden que siempre Yeshua apuntó al Padre. Incluso en varias ocasiones él dijo, lo que yo hablo no es de mi propia cuenta, sino hablo las palabras de mi Padre. Y dijo también, la doctrina que yo les enseño no es mía, sino de aquel que me envió. Entonces Yeshua no vino a enseñar un nuevo camino, no vino a enseñar otro camino diferente al camino original que el Padre había dado a Israel. Recuerden, es un solo camino, es un solo Dios, una sola instrucción. El problema no era el camino, el problema era las enseñanzas y doctrinas de hombre. Entonces Yeshua vino para quitar eso y enseñar el camino original, el camino de Dios. Y esto fue lo que enseñó a sus discípulos y sus discípulos continuaron enseñando a los demás. Así que a los nazarenos también les llamaban los del camino. Amén. Entonces, a esta secta que se le llamaba como el camino, es a la que Pablo perteneció, o más bien es a la que Pablo persiguió. Disculpen, ¿ok? So, a esta secta que también se les llamaba los del camino, era a la que Pablo persiguió antes de su conversión. Porque recuerden que Pablo no siempre fue el apóstol de Yeshua. Antes de tener el encuentro con Cristo, Pablo era un perseguidor de los hermanos en el camino, de los hermanos que seguían al Nazareno. Vamos a ver este hecho ahí mismo en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículos 1 al 2. Hechos 9 del 1 al 2. Hechos 9 del 1 al 2, dice. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallese algún hombre o mujer de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Amén. Entonces, una vez más, si se fijan ahí, la palabra camino está en mayúscula. ¿Por qué? Porque es el nombre o es uno de los nombres que se usaba para identificar a los discípulos de Yeshua. Entonces aquí este versículo indica que Saulo, que también es Pablo, perseguía a los discípulos antes de convertirse a Cristo a causa de su gran celo religioso. Así que este pedía permiso al sumo sacerdote para ir de sinagoga a sinagoga buscando a los seguidores de Yeshua para llevarlos presos. Este pasaje nos ofrece dos detalles importantes. Primero, confirma que se les llamaba a los discípulos de Yeshua como los del camino. Segundo, el texto dice que Saulo buscaba a los discípulos en las sinagogas.
no dicen las iglesias cristianas. ¿Dónde los buscaba? En las sinagogas. ¿Por qué los buscaban en las sinagogas? Porque los seguidores de Yeshua, siendo judíos y observantes del judaísmo de Yeshua, continuaron reuniéndose en las sinagogas como el resto de sus hermanos judíos. O sea, eran parte del mismo sistema. No tenían ya ahora su nueva religión separada en los desiertos, no. Ellos continuaron practicando el judaísmo y por eso se reunían en las sinagogas. Esta evidencia es contundente porque nos vuelve a confirmar que Yeshua no vino a crear una nueva religión. Más bien vino para restaurar el camino de Dios que los hombres habían torcido con sus enseñanzas y tradiciones. Los judíos del primer siglo que creyeron que Yeshua era el Mesías prometido y que abrazaron sus enseñanzas, continuaron viviendo como judíos, pero un judaísmo reformado o por Yeshua. Esto explica el por qué los discípulos continuaron asistiendo a las sinagogas judías. Un segundo testigo sobre el hecho de que los discípulos continuaron reuniéndose en las sinagogas después de la ascensión de Yeshua, lo tenemos por parte de su medio hermano en la carne. Vamos a ver la carta de Santiago, que por si no sabían, él era medio hermano de Yeshua. Santiago capítulo 2, versículos 1 al 4. Vamos a ver aquí este interesante dato que se pierde por la traducción, pero gracias al texto original podemos confirmar el hecho que los discípulos de Yeshua continuaron asistiendo a las sinagogas judías. Vamos ahí, Santiago capítulo 2 del 1 al 4, por favor. Hermanos míos, que vuestra fe, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque si en vuestras congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú ahí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Amén. Hermano, hasta ahí. Ok. Hasta ahí. Entonces, si ustedes leen aquí todo este pasaje, vamos a ver, nos vamos a dar cuenta que obviamente pues está hablando de cuando se reúnen los discípulos de Yeshua, ¿verdad? Pero aquí en este pasaje no vamos a encontrar la palabra sinagoga. Sin embargo, en el griego está la palabra sinagoga. La palabra sinagoga en griego se dice sunagoge. Aquí se los puse en el chat. Sunagoge, así está en el griego. Y lo que pasa que no sé, no, o sea, no sabemos el por qué. Podemos especular por el hecho que no sabemos el por qué. El hecho de que yo diría, yo diría que el 99% de las traducciones al español, por un motivo u otro que no sabemos, tratan de esconder la palabra sunagoge. En el resto de la Biblia, cuando aparece la palabra sunagoge, la traducen como sinagoga. Pero en este caso, los traductores decidieron no traducirla como sinagoga, sino que la tradujeron como congregación. Ahí en el versículo 2, cuando dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre, y uno sigue leyendo, y uno al leer esta traducción, al leer congregación, pues puede ser cualquier congregación. Es un término muy general. Sin embargo, la palabra congregación en el griego es sunagoge, es muy específico. No es una congregación cualquiera.
Es una reunión de judíos que se reúnen en la sinagoga, pero a causa de la mala traducción se pierde. Entonces, cuando regresamos al griego y lo leemos aquí, nos damos cuenta que el medio hermano de Yeshua, el apóstol Santiago, está hablando y está haciendo referencia a sí, la congregación de los discípulos de Yeshua que van a la sinagoga. Y si van a la sinagoga, es porque ellos continuaron practicando el judaísmo. No más que esto se pierde por la traducción. Amén. Así que con toda esta información entendemos que los primeros seguidores de Yeshua se les llamó los nazarenos porque seguían al Nazareno, y también se les llamó los del camino. ¿Por qué? Porque seguían el camino que Yeshua enseñó, el camino original que Dios le dio al pueblo. Amén. So, entendemos ahora los del camino y los nazarenos. Pero lo interesante es de que hoy en día a los que seguimos a Cristo ya no se nos llama así. ¿Cómo es que ahora se nos llama a los que seguimos a Cristo? A ver, hermanos, ¿cómo se nos llama ahora? ¿Cómo nos dicen? Cristianos, Cristianos, así es. ¿Ok? Entonces ya no nos llaman nazarenos, ya no nos llaman los del camino, ahora nos llaman cristianos. Entonces la pregunta es, ¿por qué nos llaman cristianos? ¿De dónde vino esto? Vamos a leerlo en la Biblia porque también la Biblia nos va a indicar. Vamos a Hechos capítulo 11, versículos 25 al 26, por favor. Hechos capítulo 11, versículos 25 al 26. Dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Amén. So, fíjense, en Antioquía es donde por primera vez se nos llamó cristianos. Este pasaje relata sobre el hecho que el origen del título cristiano viene de Antioquía, una ciudad gentil. La palabra cristiano viene del griego cristianos. Se los voy a poner aquí en el chat. Es cristianos, con una J, cristianos, y se usa para un seguidor de Cristo. Así que, considero que es un título correcto, o sea, no tiene nada de malo, así como se nos llama nazarenos por seguir al Nazareno, también se nos llamaba cristianos por seguir a Cristo. ¿Ok? Pero esto es algo posterior. Es nomás lo que quiero que entiendan. O sea, originalmente eran los nazarenos o los del camino. Después se nos llamó cristianos. Esto indica que, disculpen, cuando leemos esto, si ponemos atención en el versículo 26, fíjense cómo termina. Dice, y a los discípulos se les llamó. No dice, se llamaron a ellos mismos. O sea, no, el término cristianos o cristiano no fue un título que nosotros mismos nos pusimos, sino que fue un título que se les llamó, o sea, que alguien más le puso a la iglesia. En este caso, recuerden que Antioquía era una ciudad gentil, así que fueron los gentiles que vivían en Antioquía que les llamaron a los seguidores de Cristo cristianos. ¿Ok? Ahora, les voy a dar aquí unas fuentes para que ustedes confirmen que lo que les estoy diciendo yo, aparte de lo que dice la Biblia, es correcto, que el término cristiano
no es original de nosotros mismos, sino que se nos llamó, se nos puso después. Y vamos a descubrir el por qué se nos llamaba así. Aquí les presento en el chat el International Standard Bible Encyclopedia, que en español es Enciclopedia Bíblica Estándar Internacional, y dice sobre el título cristiano. Dice, el nombre entonces no se originó de los propios cristianos. La palabra debe haber sido acuñada por la población pagana de Antioquía, cuando la iglesia surgió surgió de la sinagoga. Una vez más, apunta al hecho que se reunían en la sinagoga y dice que los paganos o los gentiles fueron que nos pusieron este nombre. Ahora tenemos aquí otra fuente. Esto es el Smith Bible Dictionary o Diccionario Bíblico de Smith. Dice, los discípulos nos dicen en Hechos 11:26, fueron llamados por primera vez cristianos en Antioquía en el Orontes, alrededor del 43 después de Cristo. Cristiano se usaba con desprecio, era como un tipo de burla. Oh, mira, ahí vienen los cristianitos, como hoy en día a veces dicen, ¿verdad? No era algo bueno, originalmente era un nombre como de burla. Dice, no podría haber sido aplicado por los primeros discípulos a sí mismos, sino que se les fue impuesto por el mundo gentil. Otra fuente, tenemos aquí Eaton's Bible Dictionary o Diccionario Bíblico de Easton. Dice sobre el nombre cristiano. Dice, el nombre dado por los griegos o romanos, probablemente en reproche a los seguidores de Jesús. Se usó por primera vez en Antioquía. Por último, les voy a presentar aquí. Se llama Vine's Expository Dictionary of New Testament Words, o Diccionario Expositivo de Palabras del Nuevo Testamento de Vine. Habla sobre el título cristiano, dice, una palabra formada según el estilo romano, que significa un adherente de Jesús. Fue aplicada por primera vez a los tales por los gentiles. A partir del siglo II, el término fue aceptado por los creyentes como un título de honor. Así que tenemos aquí estas fuentes que nos enseñan que sí, el título cristiano se le aplicó a los seguidores de Yeshua, pero originalmente era por desprecio y era en forma de burla. Y después la comunidad de los seguidores de Yeshua, de Jesús, dijeron, bueno, vamos a tomar esta palabra de burla y la vamos a abrazar y la vamos a aceptar. Amén. Y entonces, desde ese punto es que ahora se promovió el título cristiano. Pero, como le repito, originalmente se nos llamó los nazarenos y los del camino. En conclusión, hoy hemos descubierto que a los seguidores de Yeshua se les llamó con diferentes nombres según la secta iba creciendo dentro del mundo judío. Se les llamó los nazarenos porque seguían al que era de Nazaret, a Yeshua. También se les llamó los del camino porque seguían el camino de Dios que Yeshua vino a restaurar. Con el tiempo, los gentiles comenzaron a llamarles como cristianos por seguir a Cristo. Así que hoy tenemos un poco más de conocimiento de los títulos o nombres que identificaban a la iglesia del primer siglo. Amén. Entonces con esto terminamos, hermanos. ¿Alguien tiene una pregunta, algún comentario? Ah, sí, la pregunta es por qué entonces le llamaban como forma de burla a cristianos, digamos, ¿verdad? Como dicen. Sí. ¿Qué sentido tenía esa palabra para que la tomaran, para que fuera como una burla? O sea, ¿qué significado tenía? Porque pues Ok. lo que nosotros entendemos que cristiano por Cristo, ¿no? Por eso entendemos así, pero si lo era como una forma de burla, tendría que haber significado algo No, que fuera claro. un insulto. Entonces, o sea, el significado era como Cristos chiquitos, cristianitos. ¿Ok?
O sea, que es Cristo, es la palabra Cristo, cristianos, esa terminación ianos, se les ponían como para algo chiquito de esa palabra original. Entonces era en forma de decir, mira los cristianitos, ¿verdad? Como a veces yo he escuchado que la gente de afuera, para hablar de una manera burlesca o una manera de querer hacer sentirnos mal, dice, mira, ahí están los cristianitos. Entonces así es como originó. Significa a Cristos chiquitos, cristianos. Y ya después de ahí se abrazó y pues se ha aceptado que cristianos son los que siguen a Cristo. Amén. Bueno, ¿alguien más? ¿Pregunta, comentario? ¿Alguien más, hermanos? ¿No? ¿Quedó claro? Yo tengo una pregunta. Entonces, las religiones de ahora, ¿verdad? Los cristianos son los mismos, digamos, seguidores de Cristo. ¿Cómo? ¿Cuál es la pregunta? Porque ahora dicen que están los cristianos, ¿verdad? Y los católicos. Entonces son dos diferentes. No. Recuerden que el término cristiano es para aquellos que creen o que siguen a Cristo. Más bien que creen que Jesús es el Cristo. ¿Ok? Entonces, a cualquier persona que tiene esta creencia se considera cristiano. Ahí entran los católicos, ahí entran los evangelistas, los bautistas, los adventistas, los mormones, testigos de Jehová. Todos ellos creen que Jesús es el Cristo y entran dentro de este título cristiano. Entonces, todos son cristianos bajo la definición de la palabra. Ahora, obviamente, de ser llamado cristiano a vivir como Cristo, ya es otro tema, es otra cosa, ¿verdad? Porque cualquier persona se puede llamar cristiano, cualquier persona se puede llamar católico o lo que sea. La cuestión es cómo vivo yo. Entonces, no por yo pertenecer a un grupo llamado cristiano significa que soy seguidor de Cristo. Lo que me identifica como seguidor de Cristo es vivir como Cristo vivió. Y para saber cómo Cristo vivió, ahí tenemos el Nuevo Testamento que nos enseña que Cristo vivió como un judío obediente a la Torah de Dios y que Él vino para enseñar este camino. Amén. Una pregunta, doctor. Entonces, Roma, el Papa, todos ellos también se les considera como cristianos. Sí, todos son cristianos. Solo que no siguen como la palabra como tiene que ser, ¿no? Sí, o sea, son Tanto cristianos que, canonizan. sí, o sea, recuerden que la historia se repite. Ya hemos estudiado este principio bíblico que no hay nada nuevo debajo del sol, según Eclesiastés. Y así como en el primer siglo, el judaísmo pues, era la religión que todos practicaban, pero dentro del judaísmo habían unos que practicaban el judaísmo fariseo, otros el judaísmo saduceo, otro el judaísmo celote. Y así pues, todos eran del judaísmo, pero eran diferentes formas de vivir el judaísmo. Entonces, ahora, una vez más, la historia se repite. Tenemos ahora el cristianismo, pero tenemos un cristianismo católico, un cristianismo bautista, un cristianismo testigo de Jehová. O sea, cada quien tiene su forma de interpretar la Biblia y vivirla, y es por eso que pues hay tantas denominaciones, es como actualmente se les llama. Ahora se les llaman denominaciones. Anteriormente se le llamaba sectas. O sea, era una secta, una sección de un grupo más grande. Entonces, en el primer siglo era sectas del judaísmo, ahora son sectas del cristianismo. Y ahí es donde está le podríamos llamar la secta de los católicos, la secta de los bautistas, la secta de los adventistas. O sea, es lo mismo. Secta y denominación, en su forma original, se refiere a lo mismo. ¿Ok?
Entonces, según a la secta que pertenezcamos, es como vamos a vivir. Entonces, la mayoría de nosotros que venimos de un trasfondo hispano-latino, es muy probable que venimos del mundo del catolicismo. Entonces, crecimos siendo cristianos católicos, vivíamos una fe cristiana según el catolicismo lo enseñaba. Y ahora, según estamos estudiando la palabra, no vamos a desechar todo lo que el catolicismo enseña, porque hay muchas cosas que el catolicismo enseña que es correcto. ¿Por qué? Porque todas las denominaciones cristianas tienen cierta verdad. Por ejemplo, de que adoramos al Dios de Israel, de que Cristo es el Mesías, de que la Biblia es la palabra de Dios. Hay muchas cosas porque pertenecemos al cristianismo, muchas cosas que vamos a tener en común, pero igual hay muchas tradiciones de hombres que nos hace diferente. Ahí es donde entra la tradición católica. Entonces, nuestro trabajo es, ok, si yo crecí como católico, voy a estudiar la palabra de Dios, lo que el catolicismo me enseñó que es correcto, me voy a quedar con eso. Pero lo que el catolicismo me enseñó que no tiene fundación bíblica, que más bien es tradición de hombres, entonces eso lo voy a desechar. Y ahí poco a poco vamos a ir aprendiendo. Esto sí, esto no. ¿Con qué fin? Con el fin de quedarnos con el camino que Yeshua enseñó. Así como Yeshua fue quitando estas tradiciones de hombres, ahora nosotros tenemos que hacer lo mismo, porque es la misma historia. No hay nada nuevo debajo del sol. Amén. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Pregunta, comentario? ¿No? Bueno, pues entonces si quedó claro, entonces vamos a concluir. Hermanos, los que están viendo la grabación, Dios me los bendiga. Espero que se hayan edificado juntamente con nosotros y nos vemos la próxima semana. Amén. Vamos a cortar la grabación. Dios los bendiga.